El millonario se detiene atónito al cobrar el alquiler y descubre un secreto desgarrador. Alejandro, un empresario de éxito en la bulliciosa ciudad de Madrid, sonreía satisfecho al revisar su lista de propiedades. Bien vestido, con un reloj de lujo brillando en su muñeca, sabía que el dinero no era un problema. La nueva adquisición, un antiguo edificio en el centro, prometía ser un buen ingreso. Sin embargo, cuando se presentó en la puerta del apartamento 2B, una sensación extraña le recorrió la columna. Algo no encajaba. Al tocar el timbre, una brisa fría recorrió el pasillo, haciendo que la piel de Alejandro se erizara. No había ruido, solo el eco de su respiración. Tras unos largos segundos, la puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer de mirada intensa y marcada por un pasado que gritaba a través de sus ojos. Paula, murmuró. El nombre se le atascó en la garganta como un nudo. Su hermana, desaparecida durante años, estaba justo frente a él. La imagen era a la vez familiar y ajena. El cabello de Paula caía desordenado sobre sus hombros y su ropa, aunque sencilla, reflejaba un estilo personal que recordaba su infancia. Alejandro sintió un ardor en el pecho, un cóctel de alegría y temor. ¿Dónde has estado?, preguntó, pero la voz le salió temblorosa, casi un susurro. No puedo hablar ahora, respondió ella. Su mirada furtiva iba de él a una pequeña figura detrás de ella. Una niña de no más de 5 años jugaba con un muñeco en el suelo, ignorando la tensión. Palpable en el aire. Ella es Sofía, dijo Paula, su voz más suave. Mi hija. El mundo de Alejandro se detuvo y giró vertiginosamente. Paula siempre había querido ser madre, pero el descubrimiento de su hija levantó más preguntas de las que podía soportar. La vida pululaba en la calle, coches que pasaban, gente que reía, pero para Alejandro todo se tornó un eco distante. ¿Por qué no le había dicho nada? ¿Por qué no había estado en contacto? Mientras tanto, una figura oscura se acercaba desde el fondo de su mente. Su madre, siempre controladora y manipuladora, que había mantenido en secreto la existencia de Paula. Recordó las largas noches en las que su madre contaba historias, pero nunca una sobre su hermana. Un sudor frío le recorrió la espalda al pensar en cómo su madre podría reaccionar ante esta revelación. «Debemos hablar», insistió Alejandro. Su tono se tornaba más urgente con cada palabra, como si la vida dependiera de ello. Paula asintió con la cabeza, pero su expresión revelaba miedo. Sabía que había cosas que Alejandro no podía imaginar. Cargaba un secreto desgarrador, un pasado oscuro que la había perseguido y que amenazaba con salir a la luz en cualquier momento. La atmósfera en la habitación se volvió más densa. Ambos hermanos estaban atrapados en un torbellino de emociones. El reencuentro, la confusión y una inminente tormenta familiar. Alejandro sentía el peso sobre sus hombros. Quería proteger a su hermana, pero también sentía que estaba parándose en un campo de minas. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Paula, y ese brillo de esperanza se desvaneció poco a poco. ¿Estarían dispuestos a enfrentarse a su madre juntos? ¿Podrían encontrar la paz en medio de tanta oscuridad? Afuera, la ciudad seguía pulsando con vida, pero en ese pequeño apartamento, el tiempo se detuvo. La verdad latía fuerte y claro, lista para estallar con la fuerza de un volcán.
Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! La atmósfera en el apartamento era espesa, como si el aire supiera que algo iba a romperse. Alejandro y Paula se miraban, los ojos enrojecidos y llenos de dolor. «No puedo creer que estés aquí», dijo Alejandro, su voz un hilo tembloroso. El silencio se apretó a su alrededor, y el mundo afuera parecía distante. Justo cuando Paula estaba a punto de hablar, un rugido ensordecedor irrumpió desde la calle. Un grupo de personas gritaba. El sonido resonaba por el pasillo. Sin pensar, Alejandro se movió hacia la ventana, y allí un espectáculo aterrador sacudió su mundo. Llamas. Danzantes devoraban un edificio cercano. Humo negro se alzaba como una tormenta. «¡Mamá!», gritó Sofía, levantando su muñeco con manos temblorosas. Paula se agachó rápidamente, abrazando a su hija con fuerza, pero en ese instante un grito desgarrador resonó a través del estruendo exterior. Alejandro se volvió hacia su hermana, la angustia en su mirada. «¿Qué fue eso?». Un escalofrío recorrió la columna de Paula. Su rostro se tornó pálido. «No puede ser», murmuró. «¡No ahora!». La ansiedad palpable se intensificó, llenando los espacios vacíos entre ellos. El pasado que habían compartido se estaba retorciendo ante sus ojos. «¿Qué está pasando, Paula?». Alejandro sentía una opresión en su pecho. En su interior un sinfín de preguntas retumbaban, pero la respuesta de su hermana fue un eco ahogado de secretos. «¡Y mentiras!». Así que se decidió. Ella respiró hondo, sus ojos desbordantes de lágrimas. «Alejandro, hay algo que no te he contado». Sus manos temblaban, pero su mirada se endureció. «No me fui de casa. Me hicieron desaparecer». Las palabras lo golpearon como un puñetazo. «¿Cómo que? ¿Quién?». Miró a Sofía, que sollozaba suavemente en su pecho. «No puedo decirte quién. No puedo». Entonces, un sonido metálico resonó, como un timbre. Era el teléfono de Paula. Un mensaje vibrando, como una advertencia. «Es él», dijo ella. Su voz era un susurro ahora. «Él está aquí». El miedo se convirtió en pánico. Sin saber por qué, Alejandro sintió que debía proteger a su hermana y a la pequeña. El eco del fuego pronto se desvaneció, pero la amenaza se sentía más cercana. «¿Quién está aquí, Paula? ¿Qué sabes tú de la desaparición?». Sofía se aferraba a su madre, su inocencia contrastando con la carga del desconcierto. Una sombra de comprensión pasó por el rostro de Paula. «Es nuestra madre, Alejandro. Siempre lo ha sido». Un sudor frío le recorrió la espalda. Las piezas estaban empezando a encajar, pero el dolor era abrumador. «No puede ser», balbuceó. Necesitaba respuestas. Pero lo único que veía era la desesperación en el rostro de Paula. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje nuevo. «Se acabó. Hablaremos esta noche», decía.
Y esa simple línea se convirtió en un grito sordo en el corazón de Alejandro. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. La urgencia en sus ojos era como una balanza que se rompía. Paula miró hacia la puerta, su rostro enrojecido. «No puedo quedarme aquí, no puedo. Ella viene por mí». El sonido de pasos resonó en el pasillo. 1, 2, 3. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. «¡Paula, no!», gritó, pero fue demasiado tarde. La puerta se abrió de un golpe, revelando a una figura familiar, claramente enfurecida, su madre. «¿Qué hacen aquí?». La voz de su madre era un cuchillo afilado, cortando la tensión en el aire. Pero en sus ojos había algo más. «¿Qué has hecho, Paula?». Las palabras se empujaron unas a otras. Los tres quedaron atrapados en una tormenta de emociones, miedo y secretos. Todo lo que Alejandro había creído, toda la vida que había intentado construir, se desmoronaba ante su mirada. El presente se tornó incierto. Mientras su madre avanzaba hacia ellos, un grito interior resonó. Todo estaba basado en una mentira. Un grito, un eco, y la vida de los tres quedó colgando de un hilo. ¿Quién era la verdadera enemiga en esta historia desgarradora? La pregunta vibraba en el aire, esperando respuestas que tal vez nunca llegarían. La figura familiar frente a ellos se alzó como un espectro, y Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Qué hacen aquí?». La voz de su madre era cortante, su mirada fría como el acero, pero en sus ojos había un destello de algo inesperado, miedo, desesperación. «¿Qué has hecho, Paula?», exigió, y las palabras parecieron retumbar en la pequeña habitación. Sofía, abrazada a su madre, miraba con curiosidad. La pequeña no podía entender la tensión, el caos que se avecinaba. Alejandro sintió un nudo en la garganta, una presión que amenazaba con aplastarlo. «Esto no es lo que parece», intentó decir, pero las palabras se quedaron atrapadas en su boca. Paula retrocedió, respirando con dificultad. «No sé cómo enfrentarte, pero no puedo quedarme aquí. No puedo», dijo, su voz quebrándose al pronunciar cada palabra. Los pasos de su madre resonaban en el pasillo, acercándose como un eco oscuro. «Escucha, no te vayas», Alejandro suplicó, su corazón latiendo con fuerza. Pero Paula tenía otra preocupación. «Ella es peligrosa, siempre lo ha sido. Sabes que no será fácil». La angustia de su hermana era palpable. La intensidad de su mirada clamaba por ayuda. «Se acabó. Hablaremos esta noche». Resonó un mensaje nuevo en el teléfono de Paula. Su expresión se transformó. La desesperación se adueñó de su rostro. La incertidumbre llenó el aire y sin poder contenerse más, Alejandro dio un paso adelante. «Necesito saber la verdad, Paula. ¿Qué pasó entre ustedes dos?». «Su madre». Paula dejó la frase incompleta. Pero de repente, el sonido de un cristal rompiéndose fuera del apartamento hizo que todos tensaran los músculos. «¡Mamá!», gritó Sofía, y Paula se arrodilló junto a ella aterrorizada. Un grito desgarrador surgió del exterior. Y que, antes de que Alejandro pudiera reaccionar, un pequeño objeto se estrelló contra el suelo del apartamento, dejando una nube de polvo y fragmentos. Aturdido, se agachó para recogerlo, y cuando sus dedos tocaron la superficie fría del pequeño objeto, un escalofrío recorrió su cuerpo. Era un viejo reloj, el mismo que había pertenecido a su padre, perdido hace años. Pero en la parte trasera había una inscripción. «Lo encontraré, lo prometo». «¿Qué significa esto?». Alejandro levantó la vista. Su mente y corazón se estaban desbordando con la realidad. Paula se quedó de piedra. Su rostro palideció más aún. «Eso no puede ser. No debería estar aquí». «¿Por qué?».
¿Quién te lo dio? Alejandro sintió que la confusión lo invadía. Cada palabra caía con la fuerza de un ladrillo. La figura de su madre se recortaba en la entrada. Su presencia se sentía como una sombra que comenzaba a apoderarse de todo. «No puedo decirlo. No puedo», murmuró Paula, llevándose las manos a la cabeza, como si intentara alejarse de la pesadilla que estaba revelando. «¿Sabes lo que eso significa? Es nuestro padre. Él está vivo». Alejandro gritó, la revelación corriendo como electricidad por su cuerpo. La furia, el miedo, la esperanza y el dolor se entremezclaban en la atmósfera, y el caos crecía a su alrededor. La figura de su madre comenzó a acercarse glacial, y el aire se volvía cada vez más pesado. «Sí», Paula confirmó en un susurro, sus ojos llenos de lágrimas. «Pero no eres quien crees». Antes de que pudiera procesar la frase, la puerta del apartamento se abrió de golpe. La madre avanzó rápidamente, enfurecida, y en su mano un revólver brillaba peligrosamente. «¡Satanás, vete de mi vida!». Su voz era un trueno. Todo se detuvo. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. Los secretos, las mentiras que habían tejido su vida, todo estalló en un instante. La verdad que nunca quisieron enfrentar estaba a punto de revelarse, y la vida de cada uno de ellos colgaba de un hilo. No había vuelta atrás. La enemiga no solo era su madre. Algo más oscuro y horrible rondaba entre ellos. ¿Quién era su padre realmente? ¿Era él parte de la sombra que siempre había acechado a su familia? Las preguntas retumbaban y el caos se adueñaba del pequeño apartamento, llevando consigo las últimas esperanzas de un reencuentro familiar. En ese momento, un espectro, y Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Qué hacen aquí?». La voz de su madre era cortante, su mirada fría como el acero. Pero en sus ojos había un destello de algo inesperado. Miedo, desesperación. «¿Qué has hecho, Paula?», exigió, y las palabras parecieron retumbar en la pequeña habitación. Sofía, abrazada a su madre, miraba con curiosidad. La pequeña no podía entender la tensión, el caos que se avecinaba. Alejandro sintió un nudo en la garganta, una presión que amenazaba con aplastarlo. «Esto no es lo que parece», intentó decir, pero las palabras se quedaron atrapadas en su boca. Paula retrocedió, respirando con dificultad. «No sé cómo enfrentarte, pero no puedo quedarme aquí». «No puedo», dijo, su voz quebrándose al pronunciar cada palabra. Los pasos de su madre resonaban en el pasillo, acercándose como un eco oscuro. «Escucha, no te vayas», Alejandro suplicó, su corazón latiendo con fuerza. Pero Paula tenía otra preocupación. «Ella es peligrosa, siempre lo ha sido. Sabes que no será fácil». La angustia de su hermana era palpable. La intensidad de su mirada clamaba por ayuda. «Se acabó. Hablaremos esta noche», resonó un mensaje nuevo en el teléfono de Paula. Su expresión se transformó. La desesperación se adueñó de su rostro. La incertidumbre llenó el aire y, sin poder contenerse más, Alejandro dio un paso adelante. «Necesito saber la verdad, Paula. ¿Qué pasó entre ustedes dos? Su madre». Paula dejó la frase incompleta, pero de repente el sonido de un cristal rompiéndose fuera del apartamento hizo que todos tensaran los músculos. «¡Mamá!», gritó. Sofía, y Paula se arrodilló junto a ella, aterrorizada. Un grito desgarrador surgió del exterior.
y antes de que Alejandro pudiera reaccionar, un pequeño objeto se estrelló contra el suelo del apartamento, dejando una nube de polvo y fragmentos. Aturdido, se agachó para recogerlo. Cuando sus dedos tocaron la superficie fría del pequeño objeto, un escalofrío recorrió su cuerpo. Era un viejo reloj, el mismo que había pertenecido a su padre, perdido hace años. Pero en la parte trasera había una inscripción. Lo encontraré, lo prometo. ¿Qué significa esto? Alejandro levantó la vista. Su mente y corazón se estaban desbordando con la realidad. Paula se quedó de piedra. Su rostro palideció más aún. Eso no puede ser. No debería estar aquí. ¿Por qué? ¿Quién te lo dio? Alejandro sintió que la confusión lo invadía. Cada palabra caía con la fuerza de un ladrillo. La figura de su madre se recortaba en la entrada. Su presencia se sentía como una sombra que comenzaba a apoderarse de todo. «No puedo decirlo, no puedo», murmuró Paula, llevándose las manos a la cabeza, como si intentara alejarse de la pesadilla que estaba revelando. «¿Sabes lo que eso significa? Es nuestro padre. Él está vivo», Alejandro gritó, la revelación corriendo como electricidad por su cuerpo. La furia, el miedo, la esperanza y el dolor se entremezclaban en la atmósfera, y el caos crecía a su alrededor. La figura de su madre comenzó a acercarse glacial y el aire se volvía cada vez más pesado. «Sí», Paula confirmó en un susurro, sus ojos llenos de lágrimas. «Pero no eres quien crees». Antes de que pudiera profesar la frase, la puerta del apartamento se abrió. ¡Qué golpe! La madre avanzó rápidamente, enfurecida, y en su mano un revólver brillaba peligrosamente. «¡Sátrapa! ¡Vete de mi vida!». Su voz era un trueno. Todo se detuvo. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. Los secretos, las mentiras que habían tejido su vida, todo estalló en un instante. La verdad que nunca quisieron enfrentar estaba a punto de revelarse. Y la vida de cada uno de ellos colgaba de un hilo. No había vuelta atrás. La enemiga no solo era su madre. Algo más oscuro y horrible rondaba entre ellos. ¿Quién es realmente nuestro padre?, se preguntó Alejandro, sintiendo que el aire faltaba en sus pulmones. Las preguntas retumbaban y las sombras se alzaban entre ellos. Entonces, de repente, la figura de su madre se detuvo. Su mirada se tornó distante, como si algo en su interior estuviera rompiéndose. «No puedes saberlo, Alejandro. No todavía», murmuró. Un disparo resonó en el apartamento y el tiempo pareció congelarse. Alejandro se giró hacia Paula, que yacía en el suelo, su rostro empapado de confusión y dolor. «¡No!», gritó, pero el eco de la explosión aún retumbaba en su cabeza. Todo había cambiado en un instante, y mientras el gris del humo comenzaba a llenar la habitación, la última imagen que vio fue la de su madre, su rostro distorsionado por el remordimiento. «Lo siento», alcanzó a huir antes de que la oscuridad los envolviera. Todo lo que creía saber se desvanecía, y la posibilidad de una verdad aún más siniestra esperaba en las sombras. ¿Qué más había? ¿Era su madre realmente el monstruo que siempre había temido? ¿O había más secretos que cambiarían todo lo que quedaba de su familia? La angustia y la confusión se apoderaron de él. ¿Qué iba a pasar ahora? La vida había dejado de ser lo que conocía, y el futuro era un abismo oscuro al que no sabía si se atrevería a mirar. La oscuridad se apoderó del apartamento tras el disparo.
Alejandro sintió que el aire se escapaba, como si una mano invisible le estrangulara el cuello. La escena ante él se desvaneció en confusión. Todo giraba a su alrededor. Paula yacía en el suelo, los ojos desorbitados, como si el terror en sus pupilas pudiera atravesar la niebla densa de la realidad. Sofía gritaba. El sonido era un eco desgarrador que resonaba en la habitación. ¡Paula! Gritó Alejandro, arrodillándose a su lado. Sus manos temblorosas sostenían la cabeza de su hermana. El calor de su sangre manaba como un río oscuro. ¡No! ¡Por favor, no! El rostro de Paula se tornó pálido. El terror en su mirada era un cuchillo afilado. ¡Alejandro! Susurró, su voz un hilo de voz. ¡No puedo respirar! Alejandro sintió que el mundo se hundía a su alrededor, mientras su madre, con el revólver aún en la mano, avanzaba como un espectro, frágil pero devastadora. ¡Mamá! ¿Qué has hecho? El grito de Alejandro reveló un mar de emociones. Cada palabra cortaba el aire como un láser. Esto no es un juego. ¡Cállate! La voz de su madre era un trueno, pero en su mirada había un destello de locura. ¡Tú no sabes lo que has hecho! La confusión se transformó en un caos. El miedo estaba en el aire, pegajoso y pesado. Alejandro se giró hacia Sofía, que lloraba, con los ojos llenos de terror. «Sofía, escápate», gritó. Pero la pequeña estaba paralizada, atrapada entre la necesidad de comprender y el horror de la situación. En ese instante, el teléfono de Paula vibró de nuevo, resonando como un tambor en el silencio tenso del apartamento. «¿Quién puede ser ahora?», gritó Alejandro. Sus ojos estaban fijos en el dispositivo, entre la angustia y la incredulidad. Paula, débil, logró extender su mano hacia el teléfono. «Debo saber», murmuró, mientras una lágrima corría por su mejilla. «Dame un...». Alejandro, petrificado, sintió que el tiempo se ralentizaba. Pero Paula, en su lucha, finalmente tomó el teléfono y levantó la vista. El rostro lleno de pavor. La pantalla mostraba un nombre que lo heló. «Diego». «¿Quién es?». Alejandro sintió que un tsunami de recuerdos lo golpeaba. Diego era un nombre prohibido, un eco de su infancia, un amigo de la familia que desapareció en el mismo torbellino de lo desconocido que había arrastrado a Paula. Paula hizo una pausa. Su torso se agitaba mientras su propia vida parecía desvanecerse. Él sabe», dijo, pero su voz se apagó. Con cada palabra, una sombra de algo oscuro se cernía sobre ellos. «¿Qué sabes de él?», Alejandro preguntó, el pánico erizándole la piel. El silencio se volvió abrumador cuando finalmente Paula apretó el teléfono y su mirada se endureció. «Diego no es quien crees. No es solo un amigo. Es...». Pero justo cuando iba a revelar la verdad, algo increíble ocurrió. Un sonido sarcástico interrumpió el aire. Era una risa llena de un terror absoluto que reverberaba en las paredes. Esa risa resonaba como un relámpago en medio de la tormenta. Una figura apareció en la puerta. La sombra alargada proyectada en el umbral revelaba una silueta que había permanecido oculta. «¿No me extrañaban?», dijo con un tono burlón y siniestro. Era Diego, pero no como Alejandro lo recordaba. Había algo poético y oscuro en su sonrisa, algo que cruzaba la frontera de lo horrible. «¡No!», gritó Paula, pero ya era demasiado tarde. La risa de Diego reverberaba entre ellos como un eco macabro. «Todo este tiempo he estado cerca, y tú, Paula, no lo sabías». El reloj antiguo de su padre sonó en el fondo, como si marcara el inicio de un juego aún más peligroso. Alejandro sintió que el suelo temblaba.
bajo sus pies. Una verdad que nunca esperó saber estaba a un paso de estallar. Las cartas estaban sobre la mesa, y el caos ahora tenía un nuevo rostro. —¿Qué no me has contado, Paula? ¿Qué escondías? —preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro, mientras la realidad se despedazaba ante él. Todo lo que creía saber se estaba derrumbando, y el horror que habitaba en su madre era apenas la punta del iceberg, porque el verdadero secreto es que siempre estuve aquí, observando y esperando, respondió Diego, su voz resonando como un eco del pasado. Y ahora, Alejandro, es hora de que conozcas la verdad. El apartamento se llenó de una tensión insoportable. Mientras Alejandro luchaba con la nueva realidad, que se desvanecía en el aire, se dio cuenta de que la historia que había creído nunca había sido la verdad. La única pregunta que quedó flotando era: ¿qué significaba eso para ellos? La tensión en la habitación era casi palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad estática. Todos los ojos miraban a Diego, la figura misteriosa que había reaparecido en sus vidas, y cada uno de ellos sentía cómo su corazón latía al unísono con el reloj antiguo que aún resonaba en el suelo. Alejandro no podía apartar la mirada. ¿Qué sabes? ¡Habla! La urgencia en su voz era una mezcla entre terror y necesidad de respuestas. Diego sonrió, un destello de locura en sus ojos. Siempre has sido tan rápido para juzgar, Alejandro. Pero, ¿y si te dijera que la verdad es aún más extraña de lo que imaginas? Paula intentó sentarse. La palidez en su rostro era evidente, luchando por mantener la conciencia. Diego, ¿por qué estás aquí? Su voz, quebrada, resonó como un susurro de desesperación. Porque debo enseñarte lo que no te han contado, lo que nuestra madre ha ocultado. Se adelantó e hizo un gesto hacia Paula. Ella nunca fue la única culpable. Hay un juego mucho más grande en el que todos ustedes están atrapados. ¿Qué estás diciendo? Alejandro sintió él. Frío recorrer su columna. Todo parecía girar. La habitación, ese pequeño espacio que había estado lleno de emociones, se sentía cada vez más como una prisión. De pronto, Diego se giró hacia la puerta. La verdad siempre tiene un precio, y hoy vas a pagarlo, anunció, como un rey exigiendo tributo. En ese momento, la ventana estalló. El cristal voló por los aires, y un grupo de hombres encapuchados irrumpió en el apartamento. Sus rostros eran sombras en el caos que se había desatado. «¡Eres un traidor!», uno de ellos gritó, y Alejandro sintió que el estómago se le encogía. Sofía gritó, abrazándose más a su madre. El miedo era un tsunami asfixiante que arrastraba a todos. Diego se movió con una rapidez inquietante. «¡Tienen que irse! ¡Ahora!», ordenó, señalando la puerta de la entrada. Pero en su mirada había algo más, un brillo que hacía temblar a Alejandro. «No quiero que nadie salga de aquí sin conocer la verdad». Las figuras enmascaradas comenzaron a aproximarse. «¡Alto! ¡Nadie se mueve!». La multitud de sombras llenó el apartamento. Las voces se alzaron en una cacofonía de gritos y órdenes. «¡Espera, Diego!», gritó Paula, ya casi sin aliento. «No me dejes sola». Pero mientras hablaba, la forma de su madre apareció en la entrada, imponente y aterradora. «¿Qué has hecho, Diego?». «Siempre has sido un tonto», dijo su madre, la rabia brotando como fuego en sus ojos. De repente, todo estalló en una guerra de gritos. Los hombres enmascarados comenzaron a moverse,
Y Alejandro comprendió que estaban allí por algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. Un golpe atronador resonó, y uno de los encapuchados se abalanzó sobre Diego. Los dos hombres cayeron al suelo, rodando en una lucha desesperada. Alejandro sintió que la adrenalina pululaba por sus venas, atrapado en un torbellino de emociones. «Paula, Sofía, salgan de aquí», gritó, intentando buscar una salida. Pero justo entonces un grito desgarrador y asó, no el grito de un hombre o de su madre, sino de su hermana. ¡Alejandro! Paula cerró los ojos, cayendo en un silencio pesado, mientras Sofía se aferraba a su madre. La escena se desplomó en un caos de cuerpos y voces, hasta que de repente la habitación se detuvo en un instante congelado. Unos ojos oscuros, familiarmente fríos, se posaron en Alejandro. En un giro inesperado, la máscara de un encapuchado se deslizó hacia atrás. Alejandro sintió como si lo hubieran golpeado en el pecho. Era un viejo conocido, un ex mejor amigo que había creído perdido. «Lucas, ¿qué haces aquí?», balbuceó Alejandro, su voz temblando con incredulidad. «No puede ser». Lucas sonrió, pero no era una sonrisa amigable. «Siempre estuve aquí, amigo. Siempre he estado vigilando para asegurarme de que la historia se complete». Las palabras sonaban como ecos de traición. Todo lo que Alejandro había creído, todo lo que había luchado por entender, estaba a punto de desmoronarse. Las lealtades se estaban cambiando, y la verdad era un veneno que se filtraba lentamente en cada intersticio. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Alejandro, con la mente corriendo a 1000 por hora. Pero Lucas solo se inclinó un momento hacia él y susurró: «¿No has preguntado por qué, Alejandro? ¿Por qué nunca encontraste su cuerpo?». El mundo de Alejandro se tambaleó. La oscuridad del apartamento se volvió aún más opresiva. Una verdad devastadora estaba a punto de ser revelada. El caos giró a su alrededor, y en ese instante un nuevo horror se cernió sobre ellos, dejándolos en un abismo de preguntas. Tenían que enfrentarse a lo que habían creído muerto, a lo que había estado oculto en las sombras de su pasado. Y lo peor es que el verdadero juego acaba de comenzar. Diego sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Siempre has sido tan rápido para juzgar, Alejandro. Pero ¿y si te dijera que la verdad es aún más extraña de lo que imaginas? Paula intentó sentarse. La palidez en su rostro era evidente. «Diego, ¿por qué estás aquí?». Su voz quebrada resonaba como un susurro de desesperación. «Porque debo enseñarte lo que no te han contado, lo que nuestra madre ha ocultado». Se adelantó e hizo un gesto hacia Paula. «Ella nunca fue la única culpable. Hay un juego mucho más grande en el que todos ustedes están atrapados». La tensión en la habitación era insoportable. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué estás diciendo?». La verdad era una sombra que se cernía sobre ellos, oscureciendo todo a su alrededor. En ese instante, un ruido ensordecedor hizo que todos se volvieran. Un estruendo. La puerta principal del apartamento se había derrumbado en 1000 pedazos. ¡Al suelo! Un grupo de hombres encapuchados irrumpió en el lugar como espectros de una pesadilla. Sus rostros eran sombras en la oscuridad. La sala se llenó de gritos y la locura se desató. Alejandro sintió que el horror lo rodeaba, aplastando cualquier pequeño atisbo de esperanza. «No, por favor», gritó Paula, pero sus palabras se perdieron en el caos. El ruido era ensordecedor. «¡Atrás! ¡Nadie se mueve!». La voz de uno de los encapuchados resonó con fuerza como un trueno. Sofía, asustada, se quedó paralizada. La imagen de su madre y su hermana.
atrapadas en el pánico. Lo quebró por dentro. Diego estaba en su mundo, observando todo con una mezcla de risa y locura. Tú no entiendes, Alejandro. Estás a punto de descubrir quiénes somos realmente, decía mientras se movía, arrogante y seguro. Pero la verdad se volvía un torbellino, oscureciendo aún más su mundo. Y entonces el momento se le tuvo. Uno de los enmascarados se giró y disparó. El disparo resonó como un eco mortal. Un grito desgarrador, el sonido de un cuerpo cayendo. El tiempo se detuvo. Alejandro giró la cabeza, justo a tiempo para ver a Paula caer, su cuerpo muy cerca del suelo, el terror en sus ojos moribundos. ¡No, Paula, no! Su grito atravesó el aire, agudo y lleno de angustia. —¡Te lo advertí, Alejandro! —murmuró Diego, pero su voz era un zumbido distante. El mundo giraba, todo se desmoronaba, y recordaba las sonrisas de la infancia, los secretos inconfesables, las verdades que habían estado enterradas. —¡Sofía, corre! Alejandro gritó, mientras el aire se tornaba denso y el caos los envolvía. La pequeña, con los ojos llorosos, se arrastró cerca de su madre, incapaz de moverse. Se sentía impotente, como si el suelo se abriera bajo sus pies. Y entonces un haz de luz brilló. Una figura apareció. Era una mujer de cabellos oscuros y miradas feroces. Laura, la madre de Paula. Pero no era la mujer dulce que recordaban. Era una guerrera con un revólver en mano que se coló en la escena como un destello de determinación. —¡No te atrevas a tocarla! La rabia en su voz vibraba con cada palabra. ¿Creían que iba a dejar que entraran y las lastimaran? Diego la miró, sorprendido, como si la verdad lo hiriera. Tú no puedes estar aquí. ¿Por qué no? ¿Acaso pensabas que solo vería cómo arruinaban la vida de mi hija sin hacer nada? Laura avanzó con confianza, atacando a los encapuchados con una fuerza desmedida. Alejandro no podía creerlo. La madre, que había sido una sombra en su vida, ahora brillaba como la luz que él nunca había visto. Pero el caos seguía, y mientras los hombres se frenaban ante la furia de Laura, una risa macabra resonó de nuevo en el ambiente. Era Diego, el manipulador. ¿Creías que esto había terminado? Esto es solo el comienzo. La tensión estallaba con cada segundo. ¿Cuál era la conexión entre ellos? ¿Qué había detrás de esa locura? La verdad era un monstruo esperando en las sombras. La misteriosa historia de su familia se estaba desenmarañando de manera aterradora. ¿Qué querías de Paula? Alejandro buscaba respuestas, pero cada pregunta lo conducía a un laberinto más profundo. La mirada de Diego se tornó oscura, y Alejandro sintió que el inminente desenlace estaba a punto de caer sobre ellos como un manto. Un segundo disparo resonó en el aire, y el mundo se detuvo nuevamente. ¡No! El grito de Alejandro se mezcló con el eco, y la habitación quedó en un vacío aterrador. Pero entonces, un grito de Sofía rompió el silencio. ¡Papá! Todos los ojos se giraron hacia la pequeña, que había pronunciado una palabra prohibida. Un mundo de emociones flotó alrededor. Los secretos de más de una vida se entrelazaban. Pero en ese momento todo quedó a la deriva en el caos, dejando a todos atrapados entre el miedo y el horror. La vida de cada uno colgaba de un hilo. ¿Qué más estaba oculto en la niebla de sus vidas entrelazadas? El verdadero horror estaba a punto de desenredarse, y la incertidumbre pesaba en el aire como un destino inevitable.
La oscuridad se fue solidificando alrededor de ellos, como un manto pesado que parecía devorar la luz. Alejandro sentía su corazón latir a 1000 por hora, cada golpe resonando en sus oídos mientras los ojos de todos se enfocaban en Sofía. La pequeña seguía repitiendo esa palabra, un eco inquietante que resonaba en el caos. ¡Papá! Las miradas se cruzaron. El silencio se tornó denso, como si el aire se hubiera vuelto un bloque de cemento. En ese instante, todos los ojos se fijaron en Alejandro, preguntándose qué significaba aquella revelación. El horror congelado en la habitación exigía respuestas. La madre de Paula palideció, su rostro un lienzo de sorpresa y miedo. «No puedes», murmuró, como si lo que su hija había revelado la envolviera en una red de temor. «¿Por qué dijiste eso?», gritó Paula. Su voz temblaba. El miedo y la desesperación se entrelazaban en su pecho. «No sabes lo que estás diciendo». Pero la pequeña no retrocedió. «Es mi papá», insistió, con un brillo de inocencia que contrastaba con la tensión del momento. Las palabras flotaron en el aire, llenándolo todo de electrizante incertidumbre. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba, cada fragmento de su realidad deslizándose de entre sus dedos. Diego observó la escena. Una sonrisa torcida asomaba en su rostro. «¿Y si es cierto? ¿Y si él siempre ha estado más cerca de lo que creen?», dijo. Su tono burlón se entrelazaba con la tensión que crecía. «Piensen en el significado. El padre que creían perdido puede ser el hilo que une toda esta locura». La preocupación se expandía en el aire, mientras Alejandro luchaba por asimilarlo. Su mente se llenó de imágenes de su infancia, de momentos en los que su padre había sido el héroe de su historia, hasta que dejó de aparecer en ella. «No, no puede ser», balbuceó, mientras los recuerdos se giraban con furia en su mente. Él está muerto, lo sé». Una risa apagada emergió de entre los encapuchados. «¿Muerto? Tal vez sea un engaño, un juego más elaborado. Las apariencias nunca son lo que parecen», dijo uno de ellos, la voz envolvente y grave. Alejandro sintió que el tiempo se frenaba a su alrededor. La angustia lo agrupó y lo aplastó, pero también despertó una chispa en su interior. «¿Qué saben de mi padre?», exigió, su voz resonando con una fuerza renovada, mientras la opresión comenzaba a transformarse en determinación. Pero antes de que alguien pudiera responderle, una explosión de luz iluminó el apartamento. Quedaron sedados. Los hombres enmascarados retrocedieron, sus sombras titilando como fantasmas. La estruendosa explosión era como un trueno rompiendo el aire. «¡Corre!», gritó Laura, la madre de Paula, mientras la entrada crujía y se rompía. La luz encandilante reveló a un grupo de personas que irrumpió en el apartamento. La policía, con sus armas desenfundadas y gritos de control. La confusión se apoderó de la escena. «¡Al suelo! ¡Nadie se mueva!», gritaban mientras el caos estallaba. «¡En un nuevo nivel!». Los encapuchados se dispersaron, deslizándose entre las sombras. Pero en medio de la confusión, una figura emergió del grupo policial. Era un hombre alto, con una mirada dura y ojos familiares. Alejandro sintió como si el mundo se detuviera de nuevo. «¿Papá?», susurró. Sus palabras apenas salieron de su boca, pero ya era demasiado tarde. La figura de su padre se plantó en la habitación. «Lo siento tanto», dijo, y el eco de su voz en el silencio hizo que Alejandro se tambaleara. Todo su mundo dio una vuelta inesperada y las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en una imagen mucho más oscura. «¿Qué has hecho, papá?», murmuró Alejandro,
El nudo en su garganta se hizo más fuerte. La revelación lo empujaba al borde. Las verdades anheladas se dispersaron como un fuego que comenzó a consumirlo todo. En los ojos de su padre había dolor, pero también un secreto devastador que amenazaba con derrumbar toda su realidad. «Es hora de que sepas la verdad», dijo, y Alejandro sabía que lo que iba a escuchar cambiaría todo. El rostro de su padre era un espejo de lo que había temido todo este tiempo. «Tu madre, nuestra familia, todo ha estado construyendo un legado que jamás imaginaste. Las sombras que acechan y los hombres que vienen por nosotros no son casualidad. Eres parte de algo mucho más grande. Y ahora, juntos, debemos desentrañar todo este horror». La habitación tembló con el peso de sus palabras. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las revelaciones acerca de su familia, ocultas tras un velo de mentiras, comenzaban a desenredarse, cada hilo destapando aún más secretos. Y en ese instante, Alejandro se dio cuenta de que tal vez toda su vida había sido una farsa. El pasado que creía conocer podría ser solo un fragmento de una verdad más oscura. La pregunta explotó en su mente. ¿Qué significado tenía ser parte de este juego? ¿Y qué más le esperaba? La incertidumbre llenó el aire pesado como un manto, dejando a todos en el hilo de la expectativa, preguntándose cuáles serían los próximos pasos en este inquietante laberinto. A escuridón se fechaba sobre ellos, como un manto pesado que parecía devorar la luz. Alejandro sentía su corazón disparar, cada batida reverberando en sus oídos en cuanto todos. Os olhos se fixavam em Sofia. A pequena continuava a repetir aquela palavra. Eco inquietante que ressoava no caos. Papá! As expressões mudavam. O silêncio se tornava opressivo, como se o ar tivesse se tornado um bloco de cimento. Neste momento, todos olhavam para Alejandro, buscando respostas. O medo estampado no rosto da mãe de Paula era um retrato da confusão. Você não pode, murmurou, como se a revelação de Sofia a envolvesse em um manto de pavor. Por que dijiste isso? Gritou Paula, sua voz tremulando com a mistura de pânico e incredulidade. O encantamento de sua inocência contrastava com a tensão crescente no ambiente. Alejandro sentia que sua realidade estava desmoronando, cada fragmento de sua vida escorregando entre seus dedos. Diego assistia, uma expressão de satisfação em seu rosto. E se for verdade? E se ele sempre estiver mais perto do que vocês pensam? Dizia, o tom zombeteiro entrelaçando-se com a atmosfera tensa. Reflitam sobre isso. O pai que vocês acreditavam perdido pode ser o fio que une toda essa loucura. A preocupação se alastrava no ar enquanto Alejandro lutava para dar sentido àquelas palavras. Imagens da infância passaram por sua mente. Momentos em que seu pai havia sido o herói de sua história. Até desaparecer. Não, não pode ser, balbuciou. Cada lembrança era como um soco no estômago. Ele está morto, eu sei. Uma risada abafada ecoou entre os encapuzados. Morto? Talvez seja apenas um truque, uma jogada mais elaborada. As aparências nunca são o que parecem, disse um deles, a voz grave como um trovão. A sensação de desespero tomava conta de Alejandro. O tempo parecia parar. A urgência crescia e a necessidade de compreender a verdade o dominava. O caos à sua volta era como um furacão, e ele estava disposto a enfrentar cada elemento disso. Qual é a verdade que vocês escondem? Exigiu, sua voz ecoando com determinação no espaço hostil que o cercava.
Em meio a essa confusão, uma onda de luz atravessou o apartamento, ofuscando seus sentidos. Uma figura emergiu do grupo policial, revelando-se com uma aura de autoridade. Alejandro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Papá!" sussurrou ele, enquanto a figura se aproximava. Um homem alto, com um olhar conhecido e expressão dominadora. Todos estavam paralisados. A tensão atingia o auge. "Desculpem, eu sinto muito", disse o pai. "De Alejandro, a voz embargada, una confesión lanzada al ar. As palavras eram um golpe difícil de suportar." ¿O qué estaba aconteciendo? A sensación de choque dominaba la sala. Conflitos internos se desenrolaban a vista de todos. Generaciones de segredos agora ven à tona. Concluir. Y la verdade comenzaba a se desdobrar como un novelo emaranhado. Mas antes que alguien pudiera responder, una explosión interrumpió el clima. Una serie de tiros ecoó. O chão temía y a porta se despedazó, faciendo todos se jogaren al chão. Un dos encapuzados gritó: "Es aquí!" O pánico se alastró como fogo. Alejandro oyó para seu pai, que agora tenía un olhar determinado. "Va, saian todos, rápido!" Mas antes que pudieran se mover, Sofía, a madre, gritó: "Papá, o tempo!" Parou. O olhar de todos se voltou para a porta destroçada, e então outra figura surgiu, saindo da fumaça. Era uma mulher, com olhos ferozes e uma fúria que exibia nas expressões. Laura, a mãe de Paula, avançou com uma arma em punho. E um homem apareceu atrás de Laura. Não era o pai de Alejandro. "Surpresa!" disse ele com um sorriso macabro. "Surpreendi vocês em um belíssimo reencontro, não é?" Era Diego, mas não como Alejandro o conheceu. Havia algo sombrio e insidioso em sua presença. E se eu dissesse que sempre fui sua sombra, Alejandro? Estive aqui todo este tempo, esperando o momento certo para me revelar, como um pai verdadeiro. O coração de Alejandro disparou. A verdade, um labirinto turbulento, estava se desdobrando. "Eu não é seu pai", sussurrou Paula, a voz cheia de dor e desespero. "É um usurpador, um traidor." A explosão de emoções gerou um ruído de murmúrios ao redor. As conexões começaram a se desvanecer. "A única maneira de acabar com isso é trazendo à tona a verdade. O verdadeiro legado que sua família esconde", continuou Diego, em um tom frio, enquanto as sombras dançavam ao seu redor. E assim, enquanto o caos continuava a se desenrolar, a revelação de que Diego, o verdadeiro traidor, era parte da família de Alejandro mais do que ele poderia imaginar. Desde aquele dia tenebroso em que seus caminhos se cruzaram, a vida de Alejandro nunca mais seria a mesma. E a pergunta pairava no ar: quem realmente estava manipulando quem? A necesidade de desvendar essa rede de segredos obscuros tornava-se uma urgência que ninguém poderia ignorar. La habitación se llenó de un silencio tremendo, el tipo de silencio que quema en la piel y ahoga el aliento. Sofía seguía aferrada a la pierna de su madre con los ojos muy abiertos, reflejando la confusión y el miedo que atenazaba a todos. Alejandro no podía apartar la mirada de su padre. Había estado perdido tanto tiempo y de repente aquí estaba en carne y hueso, pero ¿a qué costo? ¿Por qué no volviste antes? ¡Te necesitábamos!, gritó Alejandro, la ira y la desesperación brotando de su interior. Esto es un desastre. Laura, su madre, dio un paso al frente. No es el momento, dijo con una voz temblorosa, pero firme. Ahora hay que salvar a nuestra familia. Su rostro estaba marcado por la determinación, pero también por el dolor. Diego se reía, una risa helada, burlona. ¿Creen que esto es el final?
Ustedes están en un juego mucho más grande de lo que piensan. Su voz reverberaba, inquietante. Uno de los encapuchados se acercó, con un brillo de desafío en sus ojos. El legado ha comenzado a desmoronarse. Vamos a acabar con esto. Va. Pero antes de que pudiera terminar, Laura disparó con precisión. La bala atravesó el aire con un silbido y golpeó la pared a su lado. El estruendo rompió la tensión y el encapuchado retrocedió buscando refugio. «¡Vamos, debemos salir de aquí!», ordenó el padre de Alejandro, su rostro lleno de urgencia. La adrenalina estaba por todos lados. Los hombres encapuchados comenzaron a moverse con un aire de pánico, vacilando ante la resistencia de Laura y la revelación del padre de Alejandro. «¡No dejen que se escapen!», gritó Diego. Su control sobre la situación se desvanecía. Fue en ese instante que Sofía, atrapada en su mundo infantil, decidió intervenir. Con un grito levantó su muñeco. «¡Papá, yo no quiero que se peleen!», provocando un momento de quietud. Todos se quedaron mirando a la niña que, con su pureza, desarmó la tensión por un breve instante. El padre de Alejandro se agachó frente a Sofía. «Debes correr, cariño». «Ahora», dijo con suavidad, mientras su mirada se llenaba de amor. Los ojos de la pequeña se llenaron de lágrimas, pero asintió. Alejandro sintió un nudo en su pecho. Amar y proteger esa inocencia era el camino que debía seguir. «Ahora salgan», gritó Laura cogiéndola de la mano y dirigiéndose hacia la entrada. Todos comenzaron a correr hacia la salida. El tiempo parecía comprimido. Cada latido del corazón resonaba en un caos. Diego, lleno de furia, observó cómo se desmoronaba su control. «No se irán tan fácilmente», dijo con voz rugiente. Pero antes de que pudiera moverse nuevamente, el padre de Alejandro se interpuso, un muro humano que no iba a dejar que la historia se repitiera. «No toques a mi familia», dijo con un tono firme, desafiándolo, que solía ser su oscuro pasado. ¡Bum! Un disparo, pero no de Laura esta vez. Un ser encapuchado había tomado la delantera, dispuesto a hacer de este momento el último. Sin embargo, la valentía combinada de todos fue un muro impenetrable. Alejandro no retrocedió. Repitió en su mente que no iba a dejar que el ciclo de dolor continuara. Mientras la confusión aumentaba y una voz al otro lado de la sala intentaba coordinar la respuesta, todos se agolpaban en la salida. Uno a uno se lanzaban al pasillo, buscando refugio en la luz del exterior. Las sombras se dispersaban, revelando el amanecer de un nuevo día. Una vez fuera, la respiración se hizo más ligera. La realidad golpeaba a Alejandro con fuerza. Su familia, su historia envuelta en dolor, mentiras y secretos, podría empezar de nuevo. «No miren atrás», susurró. Era un nuevo comienzo. Mientras se alejaban, el eco de las confrontaciones reverberaba, prometiendo que este no era el final. Las sombras aún danzaban, y la verdad aún escondía más secretos. Pero la esperanza brillaba, y tal vez, finalmente, cada uno encontraría el camino. Ahora, amigos, llegó el momento de unirse. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyarnos. Inundad la sección de comentarios con vuestras reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber este resultado. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para hacerlo.